Bienvenidos otra vez más a los podcasts de Periódico C12. Hoy nos encontramos con un personaje impresionante. Es una biblioteca en la mente y en la historia. Espero que ustedes lo disfruten como nosotros lo disfrutaremos. Nos encontramos con doña Rocío Montoya Muñoz. Doña Rocío, buenos días, buenas tardes. Independiente a la hora que nos estén viendo, bienvenida a los podcasts de Periódico C12. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y muy contenta porque estoy muy bien acompañada. Oh, más bien acompañados estamos nosotros, doña Rocío. Bueno, doña Rocío, cuéntenos. Nace en el sector que anteriormente se llamaba la Floresta Grande, ¿o era que se llamaba así? ¿O cómo era que se llamaba? ¿O le decían? Le decían la Floresta la Grande La Floresta la Grande. por sus talentos que encontraban ahí, los futbolistas. Habían muchas personas ahí que se destacaban y por eso la pusieron la Grande. Bueno, vamos un poquitico a su historia de vida. Me cuentan que usted estuvo en el convento. Sí, señor. ¿A qué año entra en el convento? En el año 1961. Ya era mayor de edad en aquella entonces. Mayor de edad en ese tiempo eran que Era 21. 21 años. Con la congregación de las Congregación de Jesús María. Hermanas de Jesús María, que están ubicadas en el sector del estadio. Sí, señor. Pero usted tiene una historia mucho más atrás de su familia. ¿Quién era el dueño y por qué traía el nombre como Campo Alegre, estos sectores de por acá de la Comuna 12? Porque mi abuelo tenía otras tierras en México que llevaban este nombre. Entonces las colocó ya a este lugar, Campo Alegre y La Pradera. ¿Pero por qué les colocó el nombre? ¿Las tierras eran de su abuelo o eran Sí, de la mi familia? Mi abuelo materno compró a Pepe Sierra lo que fue San Javier y esta parte de aquí. Ya después fue vendiendo. Aquí en Campo Alegre dejó la casa donde vivía con su familia, pero la finca era en La Pradera. Campo Alegre es el lugar donde está ubicado, o estaba ubicado el Buen Pastor. Hoy en día la Cata, que es la Universidad de Occidente, que queda aquí en el sector de Campo Alegre, de la Comuna 12 de la América. Ahí es donde es Campo Alegre, el barrio Campo Alegre. ¿Cuál otro barrio era de su...? Donde llamaba Primer y Segundo Danubio. Primer y Segundo Danubio, donde Y era ahí estaba... la famosa cancha amarilla, donde han salido cantidad Sí. de futbolistas. Sí, señor. Bueno, cuéntenos que una historia que hay con un cementerio que estaba aquí. Bueno, nosotros tenemos un cementerio en la Comuna 12, que es el Cementerio de la América, al lado de la Cata, ahí cerca al barrio San Javier. Pero también teníamos otro cementerio que estaba ubicado en En el barrio Ferrini. Sector de la Soledad, ahí entre la Soledad y el Ferrini. En la entrada a la Soledad estaba el cementerio, que antes quedaba por la 82, que era abajo por la Madrid. Por Mercado Madrid, por ese Mercado sector de allá. Madrid, pero la creciente de la Iguaná se los llevó a pasear a todos. Entonces ya lo hicieron más arriba, ahí en el Morro. Y ahí duró de 1880 más o menos hasta 1964, que exhumaron a todos los seres que estaban ahí. Entre ellos estaba mi abuelo, pero resulta que mi abuelo lo encontraron sin cabeza. Mi hermano dijo, yo a mi abuelo no me lo llevo sin cabeza. Y se robó una cabeza de otro. Se la puso a él. Y se la puso a él y se la llevó. Pero tan de buenas que me di cuenta quién se había llevado la cabeza de mi abuelo, que fue Fabio Casas Arango, que estamos en Digitalizando el Pasado y estamos contando esta historia
y empezó a contar que él se había robado una cabeza. Encontró usted el ladrón de la cabeza de su abuelo. Y entonces dice que él se la había cogido para salvar una materia que llevaba mal. Aquí en San Javier, en ese instituto, allá la tienen en el laboratorio. Tienen la cabeza de mi abuelo. Vea, o sea que su abuelo era muy descabezado. No, al contrario. ¿Ah, sí? No, mi abuelo, lo más lindo es que mi abuelo perdió la cabeza antes del 64 y la recuperó a los 100 años. O sea que ya hay otro mito en Antioquia, ya no solamente es el cura sin cabeza, sino el abuelo sin cabeza. El abuelo sin cabeza. Bueno, que esa pasión de saber tanto de la historia, ¿por qué tan enamorada del sector? ¿De dónde sale esto? Es algo que nace conmigo porque así era mi papá. Mi papá contaba historias y tenía sus amigos. Mi papá fue un gran cazador con sus compañeros de colegio. Ahí en la terminal de Colombia hay un morro que se llamaba La Conejera. Y cuentan que mi abuelo tenía un perro que se llamaba Nerón, y Nerón todos los días iba a La Conejera y les llevaba un conejo para el desayuno. O sea que el perro les cazaba el almuerzo. El desayuno. Entonces, mi papá fue un gran cazador y conservó sus amigos desde el colegio, desde su infancia hasta que murió. Mi papá murió a los 82 años. Entonces de ahí viene el amor de su padre también por la historia y por los anécdotas. Y por todo. Cuando se iban a cacería y les tocaba en tiempo de Semana Santa, mi papá les hacía los pasos de la Semana Santa. Les contaba a ellos lo que era la Semana Santa. O sea que no perdían nada porque mi papá llevaba eso en el corazón. A usted también le tocó la historia de la construcción de la iglesia La Inmaculada. Mucho. La iglesia de la Inmaculada, cuando estaba la escuela Jorge Ortiz Rodríguez, los alumnos iban a la quebrada a traer las piedras para los cimientos. Lo que fue un tío mío y sus hijos que tenían unos planchones, unos carros, iban a traer los bloques a Indural para construir la iglesia. Y Leonidas Cardona González, que era un trabajador del Refugio Santa Ana, que manejaba la volqueta, él traía la arena. Y un día le dijo a la madre que por allá había unos fragmentos de una imagen. Y la madre le dijo, llévatelas para allá, para la iglesia. Y empezó a traerlas y armaron la Virgen de la Inmaculada. El padre Darío Londoño era párroco de la América y él construyó la imagen. O sea que y ahí nació el nombre de la iglesia La Inmaculada. Vea, doña Rocío, toca aquí unos puntos de las cosas que uno ve como más relevante, porque esta mujer tiene para contarle a uno, esto necesita un puente en finca para que ella cuente todas las historias. Pero yo quería también que nos contara la versión suya de las alboradas, de las que hoy están estigmatizadas, pero usted tiene otra versión de dónde nacen las alboradas. Sí, señor. La primera alborada que yo conocí era las que hacía Alberto Restrepo en el Morro de Carmen, y nosotros nos íbamos pan del abuelo a esperar la alborada de Alberto. Eso el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Y en la casa, y por la casa estaban los polvoreros Velázquez, que era don Octavio Velázquez, Leonor Velázquez, hijo, Óscar Velázquez, apodado Pecho de Lata. Pecho de Lata porque en un incendio él se quemó el pecho, entonces lo pusieron Pecho de Lata. Pero ese lugar allá se llamaba El Chispero porque en un diciembre se les quemó la polvorería. Y entonces todos decían, no quedó sino el chispero. Y de ahí nace el nombre del Chispero. Y la alborada por lo que esta familia... Alborada porque allá era donde quemaban la pólvora. Pero la pólvora nacía allá y la compraban para allá. Y colaboraban también para tirar allá la pólvora.
Ya después de que Alberto empezó eso, todos colaboraban para ir a tirar la pólvora allá. Y ahí nació la alborada, la verdadera alborada. No, doña Rocío, pues para nosotros es muy grato tenerla acá. Cada que nos sentamos a conversar con usted, uno se queda cortico para escuchar tantas historias que usted tiene. Doña Rocío, muchas gracias por estar acá en los podcasts del periódico C12. A ustedes, muchas gracias, muy queridos. Y a ustedes, pues los esperamos con otro personaje, si no igual, también con otro tipo de historias muy interesantes para todos nosotros. Los esperamos en el próximo podcast.